Por favor, nos ponemos de pie para la lectura de la Escritura. Esta mañana la Escritura viene del libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y luego vamos a saltar al versículo 23 y vamos a leer desde el 23 al 27. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y de ahí 23 al 27. Si está conmigo, diga amén. La Escritura dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Versículo 23. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Versículo 26. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Señor, te pedimos que por favor hables a nuestra vida el día de hoy. Como siempre, Señor, empezamos la prédica reconociendo, Señor, que esta es tu palabra. Es inspirada por ti, Señor, tu Espíritu guiando la mente y el corazón de seres humanos para decir exactamente lo que tú querías que ellos dijeran. Te pedimos por favor que tú hables a nuestra vida esta mañana, Señor, y podamos una vez más aprender lo que significa vivir una vida de fe desde un punto de vista bíblico. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? ¿Cómo estamos, familia? Como ustedes saben, las últimas semanas hemos estado yendo por una serie que le hemos llamado Por Fe, donde hemos estado mirando un grupo de personas que se encuentran en Hebreos capítulo 11, porque esas personas nos están enseñando realmente lo que significa vivir una vida de fe desde una perspectiva cristiana. No fe en cualquier cosa, sino fe en el Dios de la Biblia que se manifestó y se reflejó en Cristo Jesús. Hoy vamos a estar mirando uno de los personajes más conocidos y más famosos en el Antiguo Testamento, y su nombre es Moisés. Y vamos a estar aprendiendo a la luz de la vida de Moisés qué es lo que significa realmente vivir una vida de fe. Déjenme empezar con esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Moisés? Nomás levanten la mano. La gran mayoría de ustedes. Esto es interesante acerca de la vida de Moisés, y eso es lo que quiero que hagas, algo que te pedí también la semana pasada si estuviste aquí. Es que si tú conoces la historia ya, yo quiero que pretendas por las siguientes 4 horas que tú no conoces la historia de Moisés. Porque solamente cuando tú tratas de desocupar lo que tú ya entiendes y crees, es que vas a poder escuchar el sermón bien. Mire, se lo pongo de esta forma. Yo no sé si usted alguna vez ha discutido con alguien, y cuando está discutiendo, en vez de escuchar a la persona lo que está diciendo, tú estás pensando es cómo le vas a ganar. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces cuando estamos escuchando una historia que nosotros ya conocemos y ya sabemos. Y yo quiero invitarte a leer la historia de Moisés con lentes diferentes. Yo quisiera invitarte a que tuviera la historia de Moisés como una persona que nos va a enseñar la relación entre la fe y el miedo, si es que hay alguna relación, y la relación entre la fe y la decisión. En otras palabras, si hay algo que nosotros podemos aprender de la vida de Moisés, es que la fe nos enseña cómo lidiar con nuestros miedos y la fe nos enseña a cómo tomar decisiones. Y lo que quiero mostrarte es que estos 2 puntos van de la mano. Que en realidad tú puedes aplicar uno a menos de que entiendas el otro. Déjame entonces empezar, vamos con el primer punto. Hablemos de la fe y el miedo. Esta es una familia, ¿verdad? ¿Amén? En la familia no hay secretos. ¿Verdad que no? Aquí todo el mundo sabe todos los secretos de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros experimentamos miedo todos los días?
Levante la mano. Ok. Hay aquí algunos que realmente los tenemos que poner aquí, allá y adorarlos porque no sienten miedo. Pues la realidad es que todo el mundo, todos nosotros somos seres que tenemos miedo. Miedo de cosas grandes y cosas pequeñas. Miedo, por ejemplo, de si te vas a enfermar o no te vas a enfermar. Miedo, por ejemplo, de cómo van a salir las cosas en tu vida. Miedo de si tus hijos van a caminar bien con el Señor o no van a caminar bien con el Señor. Miedo si vas a perder tu trabajo. Miedo si a lo mejor te vas a morir o no te vas a morir. Miedo de qué pasa cuando te mueres, qué pasa después. Miedo de perder tus seres queridos, miedo de perder la salud, miedo de perder cualquier cosa. La vida en realidad del ser humano es una vida que se caracteriza por los miedos. Aquí no hay ninguna persona que no experimente miedo a diario. A diario. A lo mejor tú no lo llamas miedo, pero es miedo. Pero el miedo más grande, creo yo, es el temor o el miedo al ser humano. Ahora, la razón por la que empiezo con esto es porque yo quiero que trates de conectarte con la audiencia, con la primera audiencia del libro de Hebreos. Si te acuerdas y has estado aquí en la serie, yo he explicado varias veces que el libro de Hebreos fue escrito para un grupo de personas que desde el momento que aceptaron al Señor Jesús y desde el momento que pusieron su fe en el Señor Jesús, las cosas se empezaron a complicar. Entonces su familia los empezó a rechazar, sus amigos los empezaron a ignorar, el gobierno les está quitando las propiedades, alguna gente está siendo acusados de un montón de cosas. Cuando tú lees la historia, por ejemplo, una de las cosas que se le acusaban a los creyentes en el primer siglo eran de que eran gente caníbales. ¿Tú sabes por qué? Porque los creyentes comían y tomaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Que no es literal, si usted ha estado en la comunión alguna vez, ¿verdad? Pero eso se les acusaba de gente que cometían incesto. ¿Tú sabes por qué? Porque los hermanos se casaban con las hermanas, pero hermanos en Cristo. Y entonces es el contexto, la gente está pasando eso. Muchos de ellos están siendo encarcelados y muchos de ellos han dado su vida, los han ejecutado. Es tan intensa la persecución que esta gente está pasando, que si te acuerdas yo te enseñaba que muchos de ellos están cuestionándose si seguir a Cristo fue la mejor decisión. Mire, yo estoy seguro que aquí no hay ninguno que haya llegado a ese punto, si usted es creyente. Todavía usted no ha sufrido al punto que usted diga, ¿será que me equivoqué? Aquí nadie nos está persiguiendo, por eso estamos aquí. Sin embargo, esta gente realmente está experimentando el costo de seguir a Cristo. Por lo tanto, es gente que está lidiando con miedo todos los días. Miedo de si van a perder la vida, miedo de si los van a rechazar, miedo de perder a sus seres queridos, miedo de perder la familia, miedo de perder todo lo que han trabajado, miedo, todos los días, miedo. Y el autor del libro de Hebreos, que es un pastor, quiere darle a esta gente que está cuestionando su fe, que está luchando, que está sufriendo y que tiene miedo, algo para que puedan sobrevivir. O algo de lo cual se puedan agarrar para seguir caminando la vida de fe. Ahora, la razón por la que empiezo con todo esto es porque lo que esta gente necesitaba en ese momento es exactamente lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. Y la razón por la que el autor del libro de Hebreos incluye a Moisés en esta lista de gente es porque Moisés y sus padres saben lo que significa vivir una vida donde el miedo es real, donde es parte del vivir y que no hay forma de escaparse de eso. Ahora, esta historia se encuentra en el libro de Moisés, el libro de Éxodos principalmente, pero lo que vamos a estar mirando hoy se encuentra como entre los primeros 5 y 6 capítulos del libro de Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento después de Génesis. Y lo interesante es que el autor del libro de Hebreos no empieza hablando de Moisés. Empieza hablando de los padres de Moisés. Eso me llamó mucho la atención, ahorita vamos a hacer una aplicación ahí. Mira lo que dice ahí, por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido ¿por quién? Durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Entonces déjame te explico un poquito el contexto.
En Éxodo tú encuentras que esta historia, la historia de Moisés, viene después de la historia de José, que fue la historia que hablamos la semana pasada. Y lo que pasa es que José llega a Egipto, se acuerda, trae toda la familia y el pueblo del Señor empieza a crecer en cantidad. Y se muere el rey que conocía a José y llega un rey, dice la escritura, que no conocía a José y no sabía nada de por qué el pueblo de Dios está ahí. Y a este rey le entra como cosita, porque dice, ¿por qué están todos estos inmigrantes en mi país? Y de alguna razón este hombre piensa que si esta gente sigue creciendo, les van a robar el país. Y yo decía, ¿dónde yo he escuchado eso? Cuando dije ese comentario en los primeros 2 servicios, a alguna gente le gustó el comentario y a otra gente no le gustó el comentario. Pues la realidad es que tenemos a un rey pagano que le tiene miedo a un grupo de inmigrantes. Entonces él encuentra la forma para arreglar el problema de los inmigrantes. Y no fue construir una pared porque ese cuate sabía que eso no funcionaba. Menos mal que no entiende nada de lo que estoy diciendo. La solución era un poco más drástica y cruel. La solución era que la gente que recibía los bebés matara a todos los bebés que fueran varones. Esa fue la solución. Lo que el hombre perdió, se le fue la onda, es que las mujeres que estaban recibiendo los bebés eran las mismas mujeres hebreas del pueblo de Israel. Y lo que hacían estas mujeres entonces, por alguna razón, inspiradas por el Señor, guiadas por el Señor, ellas están librando a los bebés y guardando y salvando a los bebés varoncitos, aunque le están diciendo que cuando un bebé naciera, la solución era tirar al niño al río. Es increíble. Ahora, bien interesante porque esa no solamente es la actitud de las mujeres que ayudan a recibir los bebés, sino que esa fue la actitud de los padres de Moisés, que sabiendo que irían en contra de lo que el rey dijo, no fueron movidos por el miedo al hombre, el temor a hombre, porque no le tenían miedo al edicto del rey. Note aquí, no está diciendo que no tenían miedo en general, lo que está diciendo es que no tenían temor o miedo al edicto del rey y por lo tanto al rey mismo. Ahora, esto es lo interesante, que me llamó mucho la atención. ¿Por qué es que el autor del libro de Hebreos empieza con los padres? Porque yo estoy convencido que la Biblia va a hacer el caso, o va a probar que la razón por la que el autor del libro de Hebreos empieza con los padres de Moisés es porque nosotros queríamos ver que después lo que haría Moisés era una directa influencia, una influencia directa de la fe de los padres. Y esta es la razón por la que yo te digo. Porque luego cuando vienes al versículo 23, al versículo 27, te dice, por la fe salió de Egipto esto es Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey. 40 años después, Moisés haría prácticamente lo mismo que sus padres hicieron. ¿Sabes por qué tú necesitas saber eso? ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten la mano. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que tú le muestras que lo que tú dices. Tus hijos aprenden más de lo que tú muestras que lo que tú dices. Miren, este sermón va a ser súper largo. ¿Sabes cuál es mi lucha con algunos de ustedes? Algunos, no todos, con algunos. Es que tú esperas que tus hijos sean aquí espiritualmente. Una tremenda gente, que amen al Señor y sirvan al Señor. Pero por ejemplo, no los traes a la iglesia. No importa cuánto le digas, muéstrale. No importa cuánto tú hables acerca del Señor, muestra. Tú tienes que acordarte que en la historia de Moisés, Moisés sí creció con su mamá. Fue la mujer que lo cuidó. Pero Moisés tuvo que haber no solamente escuchado, pero visto lo que significa no dejarse mover y controlarse por el temor al hombre. 40 años después,
Esto es lo interesante, es que los eruditos cuando hablan de este versículo, dicen que este versículo cubre la magnitud de todo el encuentro que Moisés no solamente tuvo con el Señor en el desierto, sino también el encuentro que él tuvo con el mismo faraón cuando tuvo que volver. Si tú te acuerdas bien, Moisés vive con el faraón 40 años. Es cuando el hombre trata de defender a otro hombre y mata a uno de los suyos. Y el rey se entera y ahora lo quiere matar. Y ahora Moisés se va al desierto y vive en el desierto por 40 años. Esto es lo interesante. Es que dejó de ser alguien de poder y autoridad en el palacio y se volvió un pastorcito. Y en esa cultura y en ese tiempo un pastor era lo peor que había. De la clase social más baja, lo más bajo. Y por 40 años vive en el desierto y a los 80 años, ya cuando nosotros estamos pensando en retirarnos, el Señor viene y tiene un encuentro con él y le dice: muchacho, tu obra no ha terminado, ahora vuelve a Egipto para que le des libertad a mi pueblo. Y la pregunta que tienes que hacer es cómo este hombre a los 80 años estuvo dispuesto a volver a Egipto arriesgando su vida, sabiendo que las cosas podían salir mal. La respuesta está ahí. Porque no le tenía miedo al rey. No quería decir que no tenía miedo, pero no estaba siendo controlado por el temor al hombre. Su vida no estaba siendo gobernada por el temor al hombre. Y yo quiero que tú tomes una pausa aquí en tu mente, porque yo quiero que tú entiendas lo que el autor del libro de Hebreos le está diciendo a esta gente que también tiene miedo. El autor del libro de Hebreos no le está diciendo a esta gente que está sufriendo y tiene miedo: ¿viste cómo Moisés fue? Sé como Moisés, no tengas miedo. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado eso? ¿Tienes miedo? ¿Por qué? No tengas miedo. Pregunta: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces tú para gobernar tus emociones? ¿Cómo le haces tú para controlar la emoción y el sentimiento del temor? ¿Cómo le haces? ¿Puedes tú decirle a tu temor: no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo? No. ¿Puedes hacer eso? Es imposible. Por lo tanto, si el autor del libro de Hebreos es lo que le está diciendo a esta gente que tiene miedo, no es un buen pastor. No es un buen consejero. Si el autor del libro de Hebreos le está diciendo a esta gente que tiene miedo de eso, entonces o es un humanista que piensa que la forma para solucionar la cuestión del miedo es decir: no tengan miedo. O es un moralista, alguien que piensa que la forma para solucionar lo del miedo es decirle: si tú eres buena persona, entonces no tengas miedo. O es un legalista, una persona que dice: si tú quieres que el Señor te ame y esté contigo y te salve, pues no tengas miedo. Pero eso no es cristianismo. Eso no está en la Biblia en ningún lugar. La Biblia no te da permiso a ti ni de ser humanista, ni de ser moralista, ni de ser legalista. Por lo tanto, eso no es lo que este hombre le está diciendo. En tu diario vivir, ¿eso te funciona? No voy a tener miedo, no voy a tener miedo, no lo tengo miedo, como sí se puede, sí se puede, sí. ¿Eso no se puede? Así no es como tú estás lidiando con las luchas en tu corazón. Y lo segundo que quiero que veas aquí es que el autor del libro de Hebreos reconoce que el miedo es algo real. Él no le está diciendo a esta gente: oh, pretende que el miedo no está ahí. Pretende. Él no le está diciendo a esta gente: corre del miedo para que no lo sientas. Esta gente no le está diciendo: oh, ignora el miedo que se va a ir. ¿Eso te funciona a ti? ¿Correr del miedo te funciona a ti? ¿Cuánto puedes correr? ¿Qué tan rápido puedes correr? En el momento que paras, el miedo todavía sigue ahí. ¿Puedes tú esconder tu miedo? Claro que sí. Nadie lo ve. Pero cuando estás solo, el miedo sigue ahí. Tú puedes pretender que no tienes miedo y estás enfrente de los hermanos y en la alegría y la comida y en la parranda, pero en el momento que la parranda se acaba, el miedo sigue ahí. Por lo tanto, eso no es lo que este hombre está diciendo a estos hombres y a estas mujeres y a estos creyentes que están sufriendo. Él les tiene que estar diciendo otra cosa.
Por lo tanto, lo que el autor del libro de Hebreos quiere darle a esta gente es enseñarles por medio de la vida de los padres de Moisés y de Moisés cómo es que el creyente aprende a confrontarse al miedo. Y bien simple, no es bien simple, pero bien interesante, que todo se reduce a esta palabra. La misma palabra miedo. Porque la palabra miedo en el original es el mismo lugar de donde nosotros sacamos la palabra fobia. En el original es fobeo, que es de donde viene la palabra fobia. Esto es interesante acerca de esa palabra, que tiene dos significados. Un significado es cuando tú sientes realmente la emoción del miedo. Y el segundo significado quiere decir cuando tú tienes reverencia por algo o respeto por algo. Es la misma palabra. Entonces déjame te muestro lo que este hombre le está enseñando a ellos. Les está diciendo que de la única forma que tú te enfrentas al miedo y no lo escondes y no corres y no pretendes que no está, es simplemente encontrando algo o alguien a lo cual tú le temes más. Algo o alguien por lo cual tú tienes mayor reverencia. Algo o alguien por lo cual tú tienes mayor respeto. Y cuando tú encuentras algo que es superior que temer, todos los demás temores se tienen que someter. Es solamente cuando tú le temes a Dios más y tienes reverencia a Dios más y respetas a Dios más y amas a Dios más, que todos los demás temores pierden fuerza. De la única forma que tú le pierdes el temor al hombre es cuando temes al Señor mucho más. Note que no estoy diciendo tener miedo de que Dios te va a destruir. No, reverencia, respeto, admiración. Lo interesante es que tú ves ese ejemplo en el texto. Eso yo no me lo estoy inventando. Eso tú lo ves en el texto. Mira una vez más el versículo 23. Los padres de Moisés, ¿por qué fue que salvaron al niño? Porque no le tuvieron miedo al edicto del rey. Oh, déjame ver. Esto está mal, mira acá. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso. Déjame te digo qué es lo que significa eso, ¿ok? Déjame te voy a decir lo que no significa. Porque aquí todo el mundo cuando tuvo su hijo, no importa si su hijo estaba bien feo, todo el mundo dijo, ay, qué precioso. ¿Verdad o no? Todos los demás sabíamos que el niño no era tan lindo. Yo me acuerdo cuando nació Camila, una de las personas que yo hablé al principio fue con Mark, que conozco a Mark desde hace años, y me acuerdo como si fuera hoy. A lo mejor tú no te acuerdas de esto, pero me acuerdo como si fuera hoy. Mark estaba preguntando cómo está Heidi y cómo está Camila. Y yo le dije, ¿cómo me acuerdo? Le dije, mira, porque yo critico mucho a los bebés feitos. Yo no le digo a los papás, pero le digo a mi esposa. Pero me acuerdo que yo le dije a Mark, yo sé que, algo así como, yo sé que yo siempre critico a los bebés feitos, pero mi bebé realmente es linda. Años después, cuando estoy viendo las fotos de Camila, me di cuenta que no, se mejoró con el tiempo, pero cuando nació, eso no es lo que esto significa. Eso no es lo que esto significa. ¿Sabe lo que esto significa? Que los padres de Moisés sabían que el Señor tenía un plan para con este niño. No me preguntes cómo, pero ellos sabían. Ellos sabían que el Señor tenía control sobre la vida de Moisés. Ellos sabían que Dios en su soberanía siempre controla todo en la vida de todo el mundo. Ellos sabían que Dios iba a mover providencialmente para salvar a Moisés. De alguna forma esta gente sabía que Dios tenía un plan para Moisés. Y eso fue lo que los llevó a no temer al hombre. Porque temían a Dios más, confiaban en Dios más, descansaban en Dios más. ¿Tú sabes qué es lo irónico de la historia de Moisés? Lo irónico de la historia de Moisés es que el rey les manda a los padres a meter al niño al agua. Y los papás lo hicieron. Pero antes de meterlo al agua,
lo ponen en una canastita. Ellos obedecieron. ¿Tú sabes lo irónico de la historia de Moisés? Que la canastita va hasta la casa del rey, el palacio. ¿Tú sabes lo irónico de la historia de Moisés? Que la hija del rey salva a Moisés. ¿Tú sabes lo irónico de la historia de Moisés? Que la hija del rey cría a este muchachito y le da todo lo necesario que luego él necesitaría para liberar al pueblo de Israel. Dime tú si eso no es irónico. ¿Sabes qué es lo irónico? Que él creció y fue educado y protegido bajo la casa del mismo hombre que lo quería destruir y a toda su gente. ¿Tú sabes por qué tú necesitas hoy eso? Para acordarte que solo hay una persona que está en control. El rey no estaba en control, los papás no estaban en control, Moisés no estaba en control, Dios y Dios solamente estaba en control. Eso fue lo que esta gente sabía. Y de ahí venía la reverencia, la admiración y el respeto. Ahora, ese comportamiento, tú lo ves también en Moisés. Y te lo muestra aquí. Una vez más en el versículo 27, cuando salió de Egipto, dice, mira que te dice que salió de Egipto porque no tenía miedo, porque él vio algo. Y vio al Dios invisible. Eso es lo que eso significa. Que su enfoque era solo uno. El Dios invisible. Que sus ojos espirituales solo veían una cosa. Al Dios invisible. Que su mente y su corazón y su voluntad y sus afectos estaban esclavizados por solo una cosa. El Dios invisible. Ahora, ¿de dónde sale esto en la vida de Moisés? Mira, yo te voy a invitar, cuando estés en casa, lee Éxodo capítulo 3. Ese pasaje es increíble. Pero en Éxodo capítulo 3 es cuando Moisés tiene este encuentro con el Señor, con Dios, de tal forma que desde ese punto en adelante su vida cambió radicalmente. Es en Éxodo capítulo 3 que el Señor le dice a Moisés que Él es el que es. I am who I am. Yo soy el que soy. Y dos cosas aprende Moisés de Dios en ese capítulo. Número 1, aprendió a ver el carácter de Dios tal como Él es. Entonces en el capítulo, por ejemplo, Dios cuando le habla a Moisés de sí mismo, se describe a sí mismo como el Dios que rescata, como el Dios que protege, como el Dios que defiende, como el Dios que cuida, como el Dios que escucha la voz del afligido, como el Dios que no es indiferente al sufrir de su gente, como el Dios que nunca está ausente, como el Dios que aunque no escuches nada, siempre escucha a Él. Eso fue lo que Moisés aprendió. Y ese era el enfoque de su vida. Y es por eso que él estaba dispuesto a volver a Egipto a hacer lo que tenía que hacer. Esa era la reverencia, ese era el temor, ese era el respeto. Eso fue lo que cambió a Moisés. Pero la segunda cosa que aprendió Moisés ahí es que cuando el Señor le dice yo soy el que soy, le está diciendo, tú no tienes permiso de crear en tu mente cómo yo debo ser. Yo soy como yo soy. Hay una mujer entonces que yo he estado citando mucho aquí, se llama Nancy Guthrie. Ha escrito un montón de libros. De todas las maestras de la Biblia, mujeres, es una de las mujeres que yo más respeto. Y ella escribió un libro que se llama The Lamb of God. Y ella dice de este pasaje esto. Y quiero que lo escuches porque yo pienso que muchos de nosotros muchas veces luchamos con esto. Cuando Dios nos dice, yo soy el que soy, Él pone fin a nuestra visión inflada de nosotros mismos. Él también elimina nuestra idea de que Dios puede ser quien yo quiero que Él sea. Si Dios dijo, yo soy el que soy, te está diciendo, yo no soy el Dios que tú quieres que yo sea. Dios es una persona y no podemos convertirlo en el Dios que encaja en nuestras ideas de lo que Dios debería ser. En vez, dice ella, Él ignora nuestras preferencias personales y dice, yo soy el que soy. Y ella hace la pregunta, ¿suena esto como el Dios que tú puedes
asignar o pedirle que sea tu copiloto? ¿Tú sabes de dónde salió esa frase? Porque hay muchos de los creyentes, probablemente de los que están aquí, que cuando hablan de Dios, hablan del Dios que es tu copiloto. Hay un sticker que en alguno de sus carros probablemente está: Dios es mi copiloto. ¿Tú sabes lo ridículo de eso? En el reino del Señor, en el cristianismo, solo hay un piloto: Dios. Y tú estás sentado en la parte de atrás del avión, al lado del inodoro, donde tienes que estar. Porque solo hay un Dios que es piloto. Solo Él está en el frente. Y de ahí pregunta: ¿es este Dios como el Dios que tú puedes poner en tu bolsillo como un amuleto de la suerte? ¿Sabes lo que significa eso? Que es el Dios que tú solo lo sacas cuando tienes problemas. O es el Dios que tú lo sacas cuando tienes que ganar la lotería. O es el Dios que sacas cuando se te da la gana de sacarlo. Y yo puedo volver y hablarte. Este es uno de los principios donde tú puedes ver cómo nosotros como padres podemos fallar. Porque tú le muestras al Dios a tus hijos solamente cuando tú lo necesitas. Y le muestras al Dios a tus hijos solamente cuando tú quieres. Pero tú no le puedes mostrar a tus hijos el Dios de verdad, a menos de que Dios sea Dios en todas las áreas de tu vida, en todo momento, en todos los días, aun cuando tú has pecado y te tienes que arrepentir en frente de ellos. Y es por eso que la vida de Moisés cambió. Y es por eso que Dios fue lo que él vio. Y es por eso que este Dios fue lo que lo llevó a controlar todo lo de él, aun cuando sabía que el temor al hombre es algo real. Porque de la única forma que tus temores se someten a ti es cuando tú tienes un temor más grande por el Dios del universo. Tú no tienes la habilidad de decirle a tus emociones: paren ya. Tú no tienes la habilidad de decirle a todo lo que tú sientes: ya no quiero sentir más. De la única forma que nosotros no nos sometemos a emociones tóxicas es cuando nuestra reverencia, nuestro temor, nuestra admiración y nuestro respeto es por quien Dios es. Eso es lo que el autor del libro de Hebreos le está diciendo a esta gente. Él está diciendo, prácticamente le está diciendo esto: mira, yo sé que ustedes están en problemas. Yo sé que hay la posibilidad de que ustedes sufran. Yo sé que el temor en sus vidas es real. Yo sé que las cosas pueden salir bien mal para ustedes. Pero no pierdan enfoque. Porque el temor del hombre no puede controlar tu vida. Deja que tu temor a Dios sea lo que controla tu vida. Aunque sientas lo que sientas, aunque veas lo que veas, enfócate en el Dios de Moisés. Esa es la diferencia. No corras, no pretendas que está ahí, no lo ignores, eso no funciona. Témelo a Él por encima de cualquier otro temor. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos en el espíritu de honestidad es: ¿puede alguien realmente hacer eso? ¿Puedes tú vivir eso? Y yo diría sí. No sin luchas, no sin pecado, no sin lo que pasa en la vida. ¿Puede uno aprender, puede uno crecer en eso? Sí. Y Moisés te enseñó eso. Y todo empieza con una palabrita nada más. Tú decides. Escuche, el cristianismo al final del día es acerca de una decisión. No es acerca de lo que tú sientes. No es acerca de tus emociones. No es acerca de si tienes una experiencia religiosa. No es acerca de si el grupo de alabanza te elevó al cielo. No es acerca de si el pastor movió tus emociones porque pegó un grito o te contó una historia bien así que te movió. No es acerca de eso. El cristianismo empieza y se vive por decisiones. Tú decides seguir a Dios sin importar lo que viene, aunque no lo sientas. Es acerca de escoger a Dios por encima de todo.
La razón por la que te digo eso es porque es lo que Moisés nos muestra. Tú lo puedes ver en el versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Renunció. Él tenía permiso de hacer otras cosas, pero él escogió renunciar. Y lo ves otra vez en el versículo 25. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Tú lo puedes ver desde el principio. Era todo acerca de decidir. Moisés tenía que escoger entre ser hijo de la hija del faraón o ser maltratado con el pueblo del Señor. Moisés tenía que escoger entre la comodidad y la seguridad y el lujo de la casa del faraón o la descomodidad y el peligro de la gente de Dios. Moisés tenía que escoger entre una posición de poder y admiración a volverse un don nadie en medio del desierto. Moisés tenía que escoger entre correr de los placeres temporales del pecado, que es lo que eso significa, y seguir al Señor. Moisés tenía que escoger entre satisfacer sus propios deseos y seguir al Señor. Moisés tenía que escoger entre ser egoísta o seguir a Cristo. Seguir al Señor. Seguir a Dios. Tenía que escoger. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Es que nosotros hemos quitado la parte de escoger de nuestro diario vivir. Porque tú y yo, hasta cierto punto, somos víctimas de toda una cultura que la premisa de la cultura, el principio por lo cual la cultura vive, siempre empieza con emociones. Esto es lo que la cultura siempre te dice. Y esto es lo que yo escucho de algunos de ustedes aquí. Bueno, yo siento. Esto es lo que te dice la cultura. Tú sientes, por lo tanto, tú haces. O tú sientes, por lo tanto, tú eres. Y en el cristianismo, algunos de nosotros decimos, es que yo no siento nada. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Es que nuestras decisiones vienen primero y las emociones te tienen que seguir. No al revés. Tú escoges al Señor. Tú obedeces al Señor. Tú sigues al Señor y tus emociones tienen que seguir. No al revés. Mira, es por eso que nosotros, por ejemplo, en la cultura popular, le hemos cambiado la definición al término de amor, por ejemplo. Ahora, mire, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, si ha venido a la iglesia por más de una semana, seguramente has escuchado que el término amor en la Biblia es siempre escoger. Tú escoges amar. Sin embargo, en la vida funcional, en lo que nosotros hacemos todos los días, esa definición de amor cambia. Porque muchas veces preferimos vivir vida donde el amor es un sentimiento, más no una decisión. ¿Tú sabes lo peligroso que sería para Heidi, mi esposa, y mis dos niñas, si mi definición de amor se reduce solamente a emoción? Mira, el amor puede ser una emoción, pero tiene que ser más que una emoción. ¿Tú sabes el peligro que sería para Heidi y mis dos niñas que mi definición de amor sea solamente emoción? Porque hay días, mis hermanos, que yo realmente no siento que yo las amo. Yo no le digo a Heidi cuando tenemos un conflicto, ay, ¿cómo te amo cuando peleamos? Yo no siento amor. Yo no le digo a mis niñas cuando están desobedientes, ay, cómo siento alegría cuando tú me desobedeces. Nadie dice eso. ¿Sabes lo que yo siento? Para que ore por mí. Hay momentos en mi relación con mi familia, que es un regalo del Señor, en el que yo realmente no siento amar. Lo que yo siento es que alguien en mi casa, que no soy yo, merece la ira de Dios. Pero yo no. Eso sí es sentido. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que entonces nunca podría amar. Es por eso que el Señor me llama a escoger morir por mi esposa. Es por eso que el Señor me llama a escoger morir por mis niñas.
Es por eso que hay que levantarse cuando no sientes levantarte. Es por eso que tienes que hacer lo que tienes que hacer aunque no sientas nada. ¿Tú sabes por qué? Porque el amor es una decisión. No hay forma de seguir a Cristo, realmente seguir a Cristo, a menos de que tú escojas. Tú escoges y tus emociones te tienen que seguir. Ahora, la otra lucha en la cultura no solamente es con la definición de amor, sino con la cuestión de la identidad. Ellos te dicen, bueno, si tú sientes que eres algo, pues eso es eso eres. Pero eso es tan ilógico porque yo nunca podría traer eso a mi matrimonio tampoco. Yo no puedo llegar a Heidi después del servicio, que estoy súper cansado, y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Yo no siento que soy tu esposo. Yo necesito tiempo para mí. En inglés se llama me time. Que esa cosa no existe en la Biblia, by the way. Yo necesito my me time. ¿Tú sabes qué me diría Heidi porque es una mujer del Señor? Mi hermanito, a mí no me importa lo que tú sientas. Tú me ayudas a limpiar. Tú me ayudas con las niñas. Tú me ayudas lo que tienes que ayudarme porque no importa si no sientes que eres mi esposo. Tú eres mi esposo. ¿Quieres tu me time? Hagamos me time juntos al limpiar. ¿Quieres tu me time? Hagamos me time cuando estás ayudando con las niñas. A mí no me importa si tú eres pastor, y eso sí me lo ha dicho. A mí no me importa si sientes que no deberías. Tú no estás aquí por lo que sientes, sino por lo que el Señor dice que eres. Oh, pero es como nuestra vida funcional. Muchas veces funcionamos más por emociones que por decisión. Ese es el problema, mi hermano, cuando usted le da la vuelta y la decisión viene después. ¿Cuántas cosas tú haces porque sientes que tienes que hacerlas? Eso es al revés. Tú decides y tus emociones te tienen que seguir. Tú decides y tus emociones te tienen que seguir. Una vez más, eso es lo que vemos en la vida de Moisés. Cuando está escogiendo entre Dios y el pecado, y una vez más lo ves más aquí en el versículo 26, cuando a Moisés consideró el oprobio por el Señor como una mayor riqueza que todo lo demás. Aquí no está diciendo que él sintió que el Señor era mejor, o que él percibió que era mejor, o que tenía una experiencia que era mejor. No, él escogió. Él valoró quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Sus emociones se tenían que someter a su decisión, no al revés. No al revés. Y si te das cuenta, muchas de tus luchas en tu caminar con el Señor tienen que ver con eso. Hay un hombre que se llama Dietrich Bonhoeffer, ya falleció hace muchos años. Este era un teólogo alemán que fue ejecutado por Hitler porque él fue en contra de Hitler. Y él decía que esta es la diferencia entre un cristiano y un religioso. El religioso es la persona que le gusta, que piensa, que acepta el concepto de conversión, pero sin compromiso. Un cambio de mentalidad, pero sin un cambio de vida. La esperanza de un lugar en la tierra prometida sin la necesidad de abandonar la corte del faraón. Déjame te lo pongo otra vez porque esa la aplica a usted. El querer tener los beneficios de la tierra prometida y sin embargo vivir como si estuvieras viviendo con el faraón. Si ese eres tú todavía no eres salvo. Porque tú no tienes permiso de abrazar los dos. No se engañe a sí mismo. Si tú no puedes escoger al Señor, y no te estoy diciendo que no vas a tener luchas ni pecados, pero si tu vida no se caracteriza por escoger al Señor por encima de lo que tú sientes, o anhelas o deseas, tú no conoces al Señor. Tú no lo conoces. C.S. Lewis escribió una novela también que se llamaba Las cartas del diablo a su sobrino. Y es ficción, pero él se imagina la conversación que tiene el diablo con su sobrino y él le dice esto, me llama la atención, él dice, mira, no importa que todos estos cristianos, el diablo, ¿verdad? Todos estos cristianos vayan a la iglesia, déjalos que vayan a la iglesia. No importa que vayan y alaben al Señor, déjalos que alaben. No importa si se arrepienten, déjalos que se arrepientan. No importa si dan dinero y sirven, déjalos. Mientras su voluntad no sea afectada, ellos no tienen nada.
mientras tú no estás dispuesto a rendir tu voluntad a Dios, tú no tienes nada. No te engañes. Si tú no has rendido tu voluntad al Señor, tú no lo conoces. Y por lo tanto, siempre vas a ser esclavo al temor al hombre. O tú sometes tu voluntad y tu temor a Dios, o la vas a someter a algo o a alguien más. Pregunta: ¿cómo cambiar? Porque la realidad es que todos tenemos miedos. Y la realidad es que todos luchamos con esto. Y la realidad es que muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones y no en convicciones. Esa es la realidad. ¿Cómo cambiar? Bueno, aquí es donde el contexto de la Biblia es súper importante. Y una de las cosas que yo te he estado diciendo a lo largo de esto es que cuando el autor del libro de Hebreos pone esta lista de nombres aquí, no es simplemente para decirte, mira a Moisés, imita su fe. No. Es porque el autor del libro de Hebreos sabía que toda esta gente de alguna forma tenía que estar conectada al Señor Jesús. Y que solamente cuando tú ves al Señor Jesús en cada una de esas personas es que tu corazón empieza a cambiar y empiezas a rendir tu voluntad y empiezas a temer al Señor por encima de cualquier otra cosa. Es solamente cuando ves no solamente a Moisés, sino al mejor Moisés. Y cuando haces un estudio te das cuenta que entre la vida de Moisés y el Señor Jesús hay un montón de similitudes. Eso me fascina a mí de la Biblia. Por ejemplo, te dice que Moisés nació bajo el gobierno de un rey cruel que quiso destruir al pueblo de Dios. Bueno, el Señor Jesús nació bajo el reinado de un rey cruel que quería destruir al pueblo de Dios. Moisés te dice que fue salvado o liberado por sus padres cuando era bebé, y el Señor Jesús fue salvado o liberado por sus padres cuando él era bebé. Moisés pasó su infancia en Egipto, Cristo pasó su infancia en Egipto. Moisés no fue aceptado al principio por su familia, Cristo no fue aceptado al principio por su familia. Moisés fue llamado a traer libertad al pueblo de Israel, Cristo fue llamado a traer libertad al pueblo de Dios. Esas son las similitudes. Pero eso no es lo que te cambia. Lo que te cambia son las diferencias. Porque Moisés, frente al Señor, fue alguien que fue al palacio del rey para que se convirtiera en alguien. Pero Cristo tuvo que abandonar el palacio de su padre para convertirse en nadie. ¿Tú sabes por qué? Por ti. Cuando tú miras a Moisés y ves que Moisés fue enviado al desierto para encontrarse con el Señor. Y Cristo fue enviado al desierto, pero no para encontrarse con el Señor, pero para encontrarse con Satanás. ¿Tú sabes por qué? Por ti. Moisés fue enviado al pueblo de Egipto para que la ira de Dios cayera sobre ellos. Pero Cristo Jesús fue enviado a otro Egipto, la cruz del Calvario, para que la ira de Dios cayera sobre él. ¿Tú sabes por qué? Por ti. Para que tú no recibieras la ira de Dios. Moisés, cuando está en medio de la angustia, él clama a Dios y Dios le da paz. Miró al invisible y Dios le dio paz. Pero Cristo Jesús en Getsemaní y en la cruz del Calvario, en medio del miedo, clama a Dios y no recibe nada. ¿Por qué? Por ti. Si Moisés en medio del miedo pudo mirar al invisible, y el invisible lo cambió todo. Y cuando Cristo Jesús está en la cruz del Calvario, mira buscando al invisible. Y el invisible no le responde. Y es por eso que dice, ¿por qué me has abandonado? Completamente solo. ¿Por qué? Por ti. Es de la única forma que tú cambias. Es cuando tú ves a Dios en Cristo. Y lo que significa que Dios te escogió a ti primero, antes de que tú lo escogieras a Él. Y que tú puedas ver que Dios te amó primero, antes de que tú respondas en amor a Él. Y cuando tú veas que Cristo estuvo a hacer lo que Moisés ni siquiera tuvo que hacer,
para traerte a ti, a Él. Si eso no cambia tu corazón, tú no conoces a Dios. Y si tú no conoces a Dios, tú siempre vas a ser un esclavo del temor al hombre. Y si tú no conoces a Cristo de esa forma, tú nunca vas a tener una reverencia realmente por el Señor. A lo mejor le tendrás miedo de que te puede destruir, pero no reverencia y no amor. Mire, si usted está aquí y usted le teme a Dios con temor, de miedo, tú no lo conoces. ¿Tú sabes por qué nosotros obedecemos? ¿Tú sabes por qué el creyente escoge obedecer? No por miedo, por gratitud. Porque es un acto de adoración. Porque Él me escogió antes de que yo lo escogiera a Él. Porque Cristo murió antes de yo morir por Él. Eso es lo que puedes aprender de Moisés. Escoge a Dios. Si no eres creyente, escógelo hoy. Y si tú eres creyente, escógelo también. Porque tú tienes que escoger al Señor todos los días de tu vida. El cristianismo no es de escogerlo a Él una vez en la vida. Tú escoges al Señor todos los días. Porque si no le temes a Él, vas a ser esclavo de algo o de alguien más. Amén. ¿Oramos? Señor nuestro, confesamos, Señor, que muchas veces nosotros somos movidos más por emociones que por decisiones. Señor, entendemos que muchas veces, aún en nuestro estilo de vida religioso, pensamos que necesitamos sentir algo antes de obedecer. Señor, pero si esa es la realidad del cristianismo, Cristo nunca hubiera ido a la cruz del Calvario. Nunca hubiera escogido morir en nuestro lugar. Nunca hubiera escogido amarnos a pesar de que sentía de que nosotros no lo amábamos. Mi oración, Señor, es que tú reveles a Cristo de tal forma en nuestra mente y nuestro corazón, que el Espíritu haga tal obra en nuestro corazón que glorifique a Cristo de tal forma que toda nuestra mente, todos nuestros afectos, todo nuestro corazón y toda nuestra voluntad lo escojan a Él. Sabiendo, Señor, que cuando te escogemos a ti, nuestras emociones tienen que seguir. Te damos gracias, Señor, por el don de las emociones. Nos permite disfrutar de tu presencia, nos permite disfrutar la vida. Gracias, Señor, por el don de las emociones que nos dejan saber cuando las cosas están mal. Gracias, Señor, por las emociones porque nos dejan ver cuando las cosas realmente están peligrosas. Pero te pedimos, Señor, que podamos mirar al Dios invisible por encima de todo. Y que nuestro enfoque seas tú. Y todo lo demás seguirá. Haz tu obra, Señor, de salvación si hay gente aquí que nunca no te ha escogido a ti. Que puedan ver que la única razón por la que están escuchando este sermón hoy es porque tú los escogiste ya. Y que tú los traes a ti. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús.